Hola, ¿cómo están mis niños? ¿Bien? Qué bueno, porque ahora vamos a seguir con la historia de los primeros pobladores. Así es que presten mucha atención. Observemos detenidamente la imagen. ¿Qué hacían nuestros antepasados? Miren, trabajaban las pieles de los animales que mataban. También daban de alimentar a sus pequeños hijos. Los más pequeños se ponían a jugar, los jóvenes y adultos se acercaban al fuego para abrigarse con el calor. Algunos de ellos elaboraban sus lanzas, como puedes ver, y también pintaban en las paredes. Hubo un valor o un principio muy importante, la solidaridad. Se ayudaban iluminándose con el fuego que ya conocían. Y el tema que vamos a trabajar es nuestro título, los primeros pobladores de América. Dice, nuestro continente, ¿no?, se fue poblando. Vamos a observar por aquí qué dice la historia, que años atrás llegó a tener temperaturas muy bajas, es decir, que la tierra se congeló, mis niños. La tierra luego, al congelarse, esto se originó que los habitantes de Asia salieran de su territorio. ¿Y dónde está Asia, mis? Aquí está Asia, miren, ¿ven? Salieron de su territorio porque ya no tenían alimentos y se fueron directamente a América. Aquí están. ¿Cómo fue que se trasladaron? Según el historiador Alex Hardwick, nos dice lo siguiente: por un estrecho, por un puentecito, la parte de acá, observan la parte verde que estoy coloreando, lo llamaron estrecho de Bering. Se dice que los primeros pobladores pasaron de Asia por el estrecho de Bering y llegaron a América, mis niños. Estos primeros pobladores cruzaron el estrecho de Bering. Dice que vinieron detrás de los animales, como te dije anteriormente, como el mamut, el bisonte de cuernos grandes, entre otros animales. Es que ellos se animaron a cruzar por este estrecho de Bering porque los animales también cruzaban por ahí. Entonces también decidieron cruzar este estrecho de Bering, ese puentecito que estaba por ahí, mis niños. También cuenta la historia que los primeros pobladores se desplazaban de un lugar a otro del continente americano. ¿Recuerda cómo se llama eso? Esos hombres, ¿no? Que cuando llegaron a América, dice que ellos iban de un lugar a otro. ¿Por qué iban, dicen, de un lugar a otro? ¿Por qué crees? Porque digamos que buscaban sus alimentos. Mira, cómo conseguían su alimento, mataban y comían, y sus herramientas estaban hechas muy simple, eran de piedra. Y no observamos aquí que no tenían una casa fija, comían en un lugar, acababan y se iban a otro lugar. O sea que se iban de un lugar a otro. Así paraban los primeros pobladores que llegaron. No tenían estabilidad y su vestimenta era de piel de animales, como podemos observar. Y sus casas no tenían. Obviamente no tenían casas. ¿Tú sabes cómo les llamó a estos hombres? Nómades, ¿verdad? Y ya lo vimos en la clase anterior. Los llamamos los hombres nómades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se trasladaban de un lugar a otro. No tenían un lugar fijo. Ahora vamos a recordar de los hombres sedentarios. Los hombres sedentarios, ¿por qué se les llamó de esa manera? Porque estos primeros pobladores descubrieron que la agricultura, es decir, ya producían su propio alimento. Ellos, ¿y quiénes se dedicaban a ellos? Generalmente las mujeres. Eso descubrieron cuando, por ejemplo, tiraron las semillas cuando comían y la tiraban al suelo y se daban cuenta que ellos florecían y que crecían nuevas plantitas, y se dieron cuenta que ya ellos podían producir su propio alimento. Ya no estaban de un lugar a otro, que podían quedarse ahí, y con ello también se dedicaron a la crianza de animales. Sus casas ya eran más duraderas. Ahora vamos a estudiar algunos hombres sedentarios en el Perú. El primer hombre, Pacaycasa, y la persona que lo descubrió fue Richard McNeill en el año de 1969. ¿Cuántos años de antigüedad tiene? El hombre de Pacaycasa tiene 19.500 años aproximadamente. Al parecer empezó a quedarse en Ayacucho, es decir, caminó casi todo el Perú hasta llegar a nuestro Ayacucho. Y ahí fue donde se estableció y se encontró de él instrumentos líticos, como por ejemplo instrumentos de piedra que al parecer mataban a los animales para poder alimentarse. Luego tenemos el hombre de Paiján. Mira, tenemos el esqueleto de lo que parece fue el hombre de Paiján. El hombre de Paiján fue encontrado en La Libertad, en el norte de nuestro Perú. ¿Y quién lo descubrió?
Larco Hoyle. Larco Hoyle fue quien lo descubrió, aproximadamente tiene una antigüedad de 10.000 años. Imagínate cuántos años fue. Edward Laning, quien lo descubrió, quien pudo decir que eran los primeros restos completos, un hombre y de la mujer, porque antes se podían encontrar no solo la cabeza o el fémur, pero el hombre de Paihán fue el primer esqueleto completo que se pudo encontrar. Luego encontramos lo que es los hombres chivateros. Chivateros fue uno de los primeros pobladores del Perú. Fue muy interesante, ¿por qué? Porque fue uno de los primeros pobladores que habitó la costa peruana. Y el hombre de Chivateros, que tiene aproximadamente de antigüedad de 12.500 años y fue descubierto también, nos dice, por Edward Laning en el año de 1961. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra en el norte de Lima. Allí en las imágenes podemos verlo, que eran los chivateros. ¿Y que a lo que se dedicaban? Ellos se dedicaban a hacer instrumentos líticos, es decir, instrumentos de piedra que mataban a los animales para alimentarse. Y sí, el hombre chivatero habitaba en la costa. Que encontramos en la costa, el mar, ¿verdad? Entonces con esas piedritas mataba a los peces para poder alimentarse. Luego tenemos otro resto que se encontró, que le llamaron el hombre de Toquepala. Fue descubierto por Miomir Pojovic en el año de 1960. ¿Dónde lo encontraron? Al sur de Moquegua, casi con el límite con Tacna. Se puede decir que este fue el hombre que fue llamado el primer artista del Perú. ¿Por qué, Miss? Porque se encontraron pinturas rupestres, es decir, escenas de caza que él pintaba en las piedras. Entonces era todo un artista y también dibujaba escenas relacionadas a la religión que ella tenía un carácter mágico. Esos tiempos donde dibujaban a sus dioses en las cosas que ellos creían y así lo dibujaban en sus piedras. Por eso se dice que es el primer artista peruano. Luego tenemos al hombre de Lauricocha, así lo llamó Augusto Cardi en 1958, porque fue quien lo descubrió y decidió llamarlo así, porque lo encontró en Huánuco, cerquita al río Marañón. Muy bien, este es el hombre que fue el que se dedicó a los primeros entierros de sus familias, es decir, antes alguien moría y lo dejaban ahí, imagínate. Pues no, el hombre de Lauricocha se dedicó a enterrar a sus familiares. Es por eso se le llama a este hombre como el de los primeros entierros. Y por ahí se encontraron 11 esqueletos. Obviamente les enterraron, le hicieron como un funeral y bueno, también se dedicaron ellos a la pintura rupestre. Ya te expliqué qué eran, ¿no? Eran dibujos que eran pintados en las piedras. Luego está el hombre guitarreros. A este hombre se encontraron es muy interesante, lo descubrió Thomas Lynch en Ancash. ¿Y el por qué es interesante, Miss? Porque es uno de los primeros hombres que se dedicó a lo que es el cultivo de los frijoles, de los payares, del ají, del oyuco y de las ocas. Fue uno de los primeros descubridores de estos ricos alimentos, que hoy en día todavía lo seguimos comiendo. Es decir, fue el primer agricultor del Perú. Luego tenemos al hombre de Kotosh. Fue descubierto por Seiichi Izumi en el año de 1960. Tiene aproximadamente una antigüedad de 2240 años. El hombre de Kotosh realizó el primer monumento religioso de América. ¿Y cuál es ese monumento religioso? El que vemos ahí en la imagen. Obviamente que por los años ya están muy acabado, muy deteriorado, pero podemos apreciar el primer monumento religioso que se hizo de América. Imagínate, lo tenemos aquí en Perú. Y por otro lado estaba la primera escultura que se encontró aquí en el Perú, que fueron esos que ves ahí, manos cruzadas, ¿sí? Pero son muy conocidas en el ámbito turístico. Cuando viajas tú por ahí vas a ver uno de los mayores lugares turísticos, son estas manos cruzadas. Ahora podemos observar en este mapa de nuestro Perú, vamos a observar en qué lugares se ubicaron cada uno de estos hombres nómades. También vamos a ver una pequeña síntesis, ¿no?, de todo lo que hemos hablado. ¿Qué son los hombres nómades? Acá hay unas cuantas características
primero que vivían en cuevas o cavernas para protegerse ¿de qué? Del frío y del ataque también de las fieras. Fueron cazadores, recolectores, pescadores, ¿no? Y para ello pues empleaban herramientas rudimentarias hechas de piedra. Andaban en grupos, como te dije, ¿no? En bandas para protegerse de las fieras. Cubrían su cuerpo con pieles de animales que cazaban. Dejaron también como testimonio las famosas que hablamos hace un momento de las pinturas rupestres, en las que representaban escenas de su vida diaria. Algunos de los hombres nómades hemos mencionado también, ¿no? En la explicación anterior, el hombre de Toquepala, de Paca y Casa, de Lauricocha. También hemos visto qué son, ¿no? Los hombres sedentarios, que a través del tiempo el hombre aprendió muchas cosas nuevas. Dejó de ir de un lugar a otro, cazando, recolectando o pescando. Y algunas características, vamos a recalcar nuevamente, aprendieron la agricultura, o sea, a sembrar y cosechar. Aprendieron también con respecto a la ganadería, domesticando, criando animales. Comenzó a construir sus casas, formando tribus. Fue así que establecieron un lugar fijo, ¿no? También se dedicaron a la textilería para su vestimenta. Tejieron sus redes, canastas para pescar, utilizando lanas de auquénidos que criaban. Hicieron utensilios también con la cerámica. Y algunos hombres sedentarios que también ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? El hombre de Cotox, el hombre de guitarrero y el hombre de Paiján. Bien, mis niños, hemos culminado así de esta manera con la explicación de los primeros hombres sedentarios que llegaron aquí a nuestro Perú. En breves momentos nos volveremos a reencontrar para trabajar nuestras respectivas fichas.